buen tiempo para abrir las puertas de la caverna de Onda Cero con Samuel Hernández, para acercarles y que conozcan con detalle uno de los casos más espeluznantes que se vivieron en Extremadura en el siglo pasado. En Extremadura, yo diría en toda España, pero ciertamente hay otros crímenes por ahí que han tenido bastante más repercusión. Creo que a partir de ahora esto va a cambiar un poquito, y yo creo que la sociedad extremeña lo va a conocer un poco mejor, porque hay un libro fantástico, un trabajo realmente exhaustivo y una profundidad enorme en cuanto a datos, que nos puede dejar este crimen en boca de todos, dice por vuestra boca muerta, se llama el libro, El crimen de Malladas. Samuel Hernández, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Espeluznante. Estamos en un lugar que es el tema de la criminología. A mí me gusta leer mucho, pero yo reconozco que cuando leo sobre criminología paso más miedo que cuando leo sobre fantasmas o de ovnis. Por ejemplo. Yo creo que no hace falta ser psicólogo para saber el porqué, porque aquí hablamos del terror humano realizado por nuestra especie. Lo demás, bueno, es una incógnita de si es real o no. Cierto. Pero aquí sabemos que son casos reales y cometidos por el mismísimo ser humano a otro semejante. Y como estamos en época navideña y sabemos que se regalan libros, pues un buen detalle con un amigo, con un familiar, con un conocido, puede ser un libro para conocer un caso que además tiene su origen aquí en Extremadura. Por desgracia, Extremadura tiene otro crimen que nos marcó en el mapa, que fue el crimen de Porto Urraco, ya metidos en el año 90. Pero si nos vamos unos años más atrás, nos vamos a los primeros años del siglo XX, pues también hay historias alrededor de la península rodeadas de esa que siempre han llamado leyenda negra. La leyenda negra siempre se ha asociado con asuntos de criminología. Pues fijaos, mucho antes del crimen de Porto Urraco, incluso muy cercano en el tiempo a ese crimen de Cuenca, ese crimen que no fue, ¿sí? Que si recordamos se hizo hasta una película que tuvo su censura, sí. La película de Pilar Miró, pues ahí encontramos el crimen de Malladas. Nos tenemos que remontar, Zuri, al 15 de julio de 1915. Allí se cometió un crimen atroz en la localidad cacereña de Moraleja, que está a los pies de Sierra de Gata. Muy recomendable que vayan allí. Visitar, sí. Entonces, aquel día, fijaos, ¿no? Un día de verano. ¿Cómo sería aquel día de verano, no? Pues quizá como todos los veranos en las localidades, ¿no? Repletos de fiestas, de reuniones familiares, de sacar las sillas a las puertas de en las mismas entradas de las casas. Pues allí, fijaos, en aquel pueblo, en una finca que se llama la Finca de Malladas, se encontraron 3 personas muertas y otras 3 heridas con sus rostros desfigurados por hachazos. 2 de esas personas que fueron encontradas vivas en el momento, por cierto, fallecieron al poco tiempo. Hablamos de que esas víctimas fueron Petra Fernández, de 55 años, asesinada, y sus hijas Jacinta González, de 12 años, asesinada, la doncella Luciana Lorenzo, de 34 años, herida de gravedad con más de 20 hachazos en la cabeza, quien además estaba embarazada, su hijo Dimas Lanchas, de 4 años, herido y superviviente esencial gracias a su testimonio a pesar de las duras heridas que tuvo en su cara, y su hija Baltasara Lanchas, también de 12 años, asesinada. Y por último, ya mencionar al criado Manuel Martínez, conocido como el Portugués, de 40 años, herido de gravedad. Es decir, este es el panorama que se encuentra allí en la finca, sin abusos de ningún tipo ni violaciones sexuales. Hachazos, golpes en las cabezas de las víctimas, y aquello pues provocaría un suceso que no solo destrozó a las familias de aquellas víctimas, sino también la conmoción que provocó la localidad y las familias también de los acusados, que hablaremos de ello, quiénes fueron los que se acusó. Pero si quieres, antes vamos a saludar a nuestro protagonista de la sección de hoy, que es ni más ni menos que su autor, la persona que ha investigado este enorme trabajo en este libro que tengo aquí delante. Es un libro muy recomendable, con más de 300 páginas, de la editorial Al Revés, y el libro se llama, como tú has dicho, El crimen de Malladas, por vuestra boca muerta, y tenemos con nosotros a Luis Rosso, que es natural, además de la misma Moraleja, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Barcelona. Luis Rosso, bienvenido a la caverna de Onda Cero. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Luis,
yo ante todo, darte la enhorabuena por el libro, porque yo hace mucho tiempo tengo varios libros de esta temática y yo creo que cuando lo he leído, me he dado cuenta que es todo lo que una persona cuando quiere conocer un caso por primera vez, como me ha pasado a mí, es como la estructura que has utilizado, porque teniendo en cuenta que tú ya venías de escribir novelas, que tienes ahí novelas que han sido además galardonadas como Aguacero, Primavera Cruel, Durante la Nevada o Todos los Demonios, ¿por qué de repente te metiste en un caso de pura investigación? Pues no lo sé todavía. Me supongo, me metí en esto porque el crimen, como dices, ocurre en mi pueblo, en Moraleja. Y sobre todo lo más sorprendente es que yo me entero de la existencia del crimen cuando tengo 27 años y acabo de publicar mi primera novela, Aguacero, en 2016. Es decir, que este crimen, el crimen de Mayoras, a pesar de que fue un caso pues tremendo, 5 personas muertas a hachazos, entre ellos niños y mujeres embarazadas, a pesar de ello, el crimen cayó en el olvido, en el silencio, se tapó por miedo, por intereses políticos y de otro tipo, y llegamos hasta el punto de que 100 años después del crimen, la gente del pueblo, es decir, yo que me he criado en ese pueblo, no conocía el crimen, ¿vale? Entonces, claro, yo como autor de novela negra, que soy todavía, dije, oye, aquí hay que investigar. Tardé un tiempo en ponerme, porque yo no quería meterme en algo tan oscuro y tan complicado, y cuando lo hice yo pensé que lo que estaba investigando pues era una cosa más concreta y más circunscrita al ámbito local, pues un crimen muy sangriento, pero que ocurre en un pequeño pueblo y que no salió de ese pueblo o de la provincia de Cáceres o de Extremadura. Eso era lo que yo pensaba. Pero claro, yo cuando me pongo a investigar me doy cuenta, lo primero, de que todo lo que hubo alrededor del crimen fue un montaje judicial tremendo, porque se culpó del crimen a 5 inocentes, se les condena a cadena perpetua a esos 5 inocentes, y además que después de esa condena hubo una campaña por la liberación de los presos, en las que intervinieron desde la masonería al Partido Socialista o al mismísimo rey Alfonso XIII. Claro, yo empiezo investigando un crimen que ocurre prácticamente a la puerta de mi casa en 1915 y termino teniendo que investigar pues el papel de la masonería o de Miguel de Unamuno en los años 20 en España. Pues imagínate cuál fue el panorama. Entonces, claro, pues el libro al final lo que iba a ser una pequeña investigación de unas pocas páginas para alguna revista o un periódico, pues al final pues es un libro de 400 páginas, me ha salido. No, claro, eso es lo curioso, ¿no? Porque ya no solo es quedarnos, que yo me he quedado en la parte introductoria, porque si tuviéramos que hablar de todos los detalles que mencionas en el libro y del caso, es que claro, es que eso uno lo tiene que descubrir en el libro. Esto es lo que el panorama inicial, cuando yo lo he contado, es lo que uno se encuentra cuando llegaba a esa finca. Y eso es lo que tú seguro que al empezar a investigar te encuentras con que había 5 cuerpos masacrados. Luego hubo un proceso judicial, hubo una acusación a 5 campesinos, pero claro, es que cuando uno sigue leyendo el libro se da cuenta de lo que has dicho, ¿no? Que hay un entramado político detrás, que hay un intelectual muy importante de nuestro país como Miguel de Unamuno al que también de alguna manera se le quiso llamar la atención para que denunciara esto. Y luego está lo que has dicho también, la masonería, hay un abogado ahí, defensor a ultranza de la inocencia de los 5 campesinos. Es que es un caso, Luis, que si hemos hablado antes, hemos mencionado el crimen de Cuenca, que fue famoso por ser un crimen que nunca se cometió y tuvo su película, yo creo que este caso no es que sea para una película, es que yo creo que es una serie para varios episodios, ¿no? Sí, daría para serie, además una serie compleja y con muchas ramificaciones, porque es lo que tú dices, es un caso que al final, digamos, no, por decirlo así mal y pronto, lo de menos casi fue el propio crimen. Ojo, no lo de menos porque estamos hablando de 5 víctimas muertas de una forma terrible, a hachazos. Pero es que, ya digo, empiezas a investigar y te das cuenta, me di cuenta, de que es que lo peor no era el propio crimen, sino cómo se hizo un montaje por poderes políticos, judiciales y mediáticos que había en la provincia de Cáceres, cómo se quiso culpar del crimen, se culpó del crimen a 5 inocentes, se les condena a cadena perpetua, es decir, y luego pues toda la campaña que se hizo, una campaña a nivel nacional, ya digo, no en Extremadura, sino a nivel nacional, en Madrid, con actos en el Ateneo de Madrid, en la Casa del Pueblo de Madrid también,
y cómo pues, una campaña, como decíamos, que se involucró hasta el mismísimo Miguel de Unamuno, todo el aparato de la masonería en la época, es decir, futuros ministros del gobierno de la República, incluso futuros presidentes de la República también, y cómo fue un caso que salió empieza en un pequeño pueblo, un crimen ahí atroz ocurrido en Moraleja, pero luego el caso, pues ya digo, coge una relevancia tremenda, y es lo que decía, que al final llega un momento que incluso, bueno, yo en el libro esto no lo voy a contar, pero yo en el libro soy capaz de relacionar este crimen con otros crímenes de la época, muy conocidos, otros sucesos de la época, y llego a la conclusión de que muy probablemente el crimen de Malladas formaba parte de una trama pues incluso más oscura de lo que era el propio crimen en sí. Fíjate, has dicho una cosa antes, Luis, que claro, puede sorprender, ¿no? Dijiste que hasta los 27 años no conociste el caso. Qué curioso, porque tú siendo de la misma localidad, que muchas veces de oídas escuchas las historias, ¿no? Bueno, y más en un pueblo, ¿no? Pero a raíz de esta publicación, ¿has conseguido que en tu pueblo, en Moraleja, se haya vuelto a reactivar el caso y haya habido de nuevo más interés o gente que recuerde más cosas y que te hayan ayudado en esta investigación? Una vez publicado el libro, haya gente que se haya acercado, para bien o para mal. No sé si has tenido también, bueno, también puedes contarnos un poco si has tenido también, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Cuando sacas un libro que es tan oscuro, pues hay gente que es como que te quiere poner un poquito de límites, ¿no? ¿Qué me puedes contar en ese aspecto? Bueno, el interés en el pueblo ha sido tremendo. De hecho, me consta que hay más de 1000 libros vendidos solamente en Moraleja. Moraleja tiene 7.000 habitantes. Pues puedes echar cuentas si había interés o no había interés. El interés había muchísimo. Es verdad que la gente no sabía nada o no sabía casi nada del crimen. Yo hasta los 27 años yo no sabía nada, pero es que la gente mayor de Moraleja tampoco. Porque claro, estamos hablando que el crimen ocurre en 1915 y el proceso judicial en el año 18, por tanto, incluso la gente de más edad no sabía nada. Lo poco que sabían se lo callaban por miedo, ¿vale? Aunque luego tampoco sabían nada, precisamente porque es que una de las cosas más tremendas de todo el caso es el nivel de desinformación y de manipulación informativa que hubo en aquellos años para que la gente de la zona no conociera lo que estaba ocurriendo, es decir, no conociera cómo fue el proceso judicial y no conocieran qué ocurrió con las campañas en favor de los presos. Es decir, los presos se les libera al cabo de unos años por una serie de circunstancias que yo cuento en el libro. Ellos regresan al pueblo, a Moraleja, pero es que gente de Moraleja ni siquiera sabía que ellos habían vuelto al pueblo. Que la gente mayor de Moraleja, muchos pensaban que habían muerto en la cárcel, que no tenían los datos, los detalles, y hasta ese nivel de manipulación, de desinformación llega, y luego, claro, pues llega el tabú, el silencio, el miedo, porque muchas de las personas que promovieron la acusación contra estos 5 inocentes seguían viviendo en el pueblo. Claro, lo que también comentabas tú, pues obviamente la mayoría del pueblo está encantadísima con el libro porque han conocido por fin la verdad de lo que ocurrió allí en Malladas, o parte de la verdad al menos. Y luego, bueno, pues hay gente a la que pues no le ha gustado porque al final, gente muy poquita en realidad, son muy poquitas personas. Pero bueno, lógicamente yo en el libro doy nombres y apellidos de todos los protagonistas, ¿vale? Para bien y para mal, porque al final yo lo que he hecho es investigar y todo lo que publico está basado en documentación, en hemeroteca, archivos y demás, y todo es documentación e información accesible, que no me invento nada, ni he tenido que buscar una fuente oculta, todo está accesible al público. De hecho, yo en el libro al final del libro doy las notas y referencias. Y ya digo, pues bueno, pues hay gente que no le ha gustado y de hecho pues yo he recibido pues presiones, incluso alguna amenaza en estos meses desde que ha salido el libro y antes incluso cuando investigaba también. Pero mira, de hecho el subtítulo del libro es Por vuestra boca muerta, porque yo este libro me lo he tomado, es decir, tanto las 5 víctimas como los 5 acusados, como las familias de todos ellos, incluso los abogados, sufrieron unas presiones y se les truncó la vida. De hecho, algunos de los acusados acabaron muy mal. Este crimen, en este caso, rompió tantas familias que, mira, yo lo que quería hacer con este libro era recuperar la voz de todas esas personas silenciadas que no pudieron hablar del caso en su momento. Yo no me iba a echar para atrás por una serie de coacciones que me pudieran hacer a mí ahora en esta época. Es una tontería.
Lo de las notas y referencias, eso, cuando alguien lee el libro se da cuenta que desde la página 359 a la 378 son solamente referencias de toda la documentación, toda la investigación que ha tenido que realizar Luis Rosso, que, bueno, tampoco ha tenido que ser fácil. Es apasionante cuando uno lo lee, apasionante desde el lado de, madre mía, lo que se ha vivido, que es una trama dantesca, ¿no? De estos como en las películas de estas de criminología y tal, que haces tu mapa y vas poniendo los dibujitos y vas poniendo las chinchetas y las flechitas, pues más o menos lo mismo. Pero Luis, fíjate, estamos en un tiempo, en un siglo donde sabes que han ocurrido muchos casos de desapariciones, de crímenes que están sin resolver con los medios de ahora. Entonces, claro, si hablamos de un caso del año 1915, ya no creo que vaya a haber vuelta atrás para resolver esto. Pero de alguna manera, si ya, como has mencionado, ya había desinformación entonces, y era el año 1915, que no había la tecnología que hay ahora, entonces es que hay un problema de que ocurren una serie de fenómenos, de casos dentro de algunos crímenes que pueden ser demasiado oscuros, y tramas que si también unimos a la política, está claro que hay un interés en que en ciertos casos no se resuelva. No sé si esto ocurre también con el caso que has investigado en Malladas, relacionándolo con que hoy en día, por no mencionarte algunos casos que ya sabemos todos, muy mediáticos, de casos de desapariciones de niños, por ejemplo, o crímenes ya a altos niveles, que no sabemos si hay algo mucho más de lo que has investigado y que das a entender en el libro que quiera tapar este caso y nunca sepamos de verdad quiénes fueron en este caso los que cometieron los crímenes, ¿no? Sí, justamente lo que yo comentaba antes, de que muy probablemente el crimen de Malladas no fue un hecho aislado, sino que fue pues la punta del iceberg, o formó parte de una trama más compleja y más oscura. Ya digo, yo en el libro no llego tanto hasta el punto de señalar exactamente quién fue el culpable o los culpables, no llego hasta ese punto, pero sí que doy una serie de datos, de indicios que apuntan en una dirección, y lo que decía, todo nos lleva a pensar de que el crimen de Malladas no fue un suceso aislado, sino que formaba parte de una serie de tramas de abusos a niños, dirigida por gente importante. Y ya digo, no hay que ser ningún conspiranoico ni nada parecido para llegar a esta conclusión, porque ya digo, yo doy todos los datos, los pongo todos los datos encima de la mesa, y ya digo, yo dejo que el lector pues llegue a su conclusión, que puede ser la misma que tengo yo, puede ser otra, pero ya digo, los datos están ahí y son muy caprichosos y apuntan a eso, lo que decía, a que el crimen de Malladas, obviamente los 5 personas que se les condenó eran inocentes, eso por descontado, pero es que además, pues ya digo, estos 5 condenados fueron condenados por interés. Había mucho interés de personas importantes en la política y en España, y personas nobles además en algún caso, que querían que 5 inocentes fueran culpables, que fueran condenados. ¿Por qué tenían ese interés? Lógicamente porque lo que querían era ocultar e encubrir a los verdaderos culpables. Pero claro, si es que además, si luego gente que fue sospechosa del crimen y que fue liberada por orden de estas personas importantes, luego estuvo implicada en otros sucesos parecidos, relacionados además con niños y con temas sexual, pues bueno, eso que decía, yo doy 2 puntos y la gente voy soltando miguitas de pan, y al final pues es el lector el que va siguiendo las migas y va llegando a su conclusión. Yo no puedo tanto como decir que he resuelto el crimen, ni mucho menos, por supuesto que no, pero yo doy una serie de datos que apuntan en una dirección. Y ya digo, y lo peor de todo es que pues la conclusión a la que llego, o a la que se puede llegar, es una conclusión muy oscura, muy terrible, y que nos lleva, pues lo que decíamos, a casos mediáticos ocurridos a lo mejor pues no hace tanto, hace igual un par de décadas o 3, que tenemos en España casos que ya se han apuntado en esa dirección. Luis, ¿cuánto tiempo te ha llevado toda esta labor de investigación, que vemos que ha sido muy ardua, y cómo de complejo ha sido esa labor de investigación? Pues han sido exactamente 3 años y medio. Ya digo, yo empiezo en 2019, empiezo a investigar. Y yo conocí el crimen en 2016, cuando publico mi primera novela. Durante 3 años me resistí a investigar porque esto me parecía muy oscuro y muy tremendo.
Sí. Y ya en 2019 empecé a investigar en serio y no sabía dónde me estaba metiendo, pero bueno, luego han sido miles y miles de folios leídos, han sido docenas de viajes a archivos, viajes más pagados por mí mismo porque no tenía nadie detrás, viajes a archivos, documentación, hemerotecas, etcétera. Ha sido un trabajo muy arduo, pero sobre todo muy académico, en el sentido de que yo podía investigar, o sea, podía entrevistar a gente, a testigos, pero claro, no había testigos de la época, sino que yo podía entrevistar a gente mayor, pero como decía antes, la gente mayor no sabía nada o casi nada. Claro. Por tanto, el 90% de la investigación ha sido pues archivos, hemerotecas, ha sido un trabajo muy laborioso, muy académico, muy apasionante, pero a la vez muy duro. Bueno, pues ya por último, Luis, ¿sabes lo que pasa? Que cuando se conoce, hay también un efecto interés, un efecto de curiosidad, ¿no? Que hay ciertos lugares que son visitados porque se cometió crimen atroz. Pasó lo mismo, ya sabes que en Porturraco pasó lo mismo, que hubo gente que se acercaba a la localidad, que es una localidad tranquila, no hay... Allí hay una serie de vecinos, de habitantes que están viviendo una vida tranquila en esa localidad, como también ocurrirá en Moraleja, cada uno con sus quehaceres. Entonces, a lo mejor con tu libro hay ahora ese efecto llamada de que habrá gente que querrá ver los restos de esa finca. Yo no sé si hay todavía restos de la finca de Malladas o ya dejó de existir, porque hay gente que incluso le da igual, se acerca solamente, son capaces de acercarse igual que ha pasado, pues por ejemplo con la finca La Romana, con el caso Alcácer, o mismamente, como hemos mencionado, en Porturraco, que ha habido gente curiosa que se ha acercado al pueblo solamente para investigar. ¿Crees que se puede producir también ese efecto a raíz del éxito que está teniendo tu libro? Sí, de hecho se está produciendo. En la finca de Malladas todavía es visitable el caserío donde ocurrió el crimen. Está allí, es un caserío, son una docena de casas, de edificaciones. Se puede visitar, además es un entorno natural muy bonito y muy tranquilo. Hoy en día la finca sigue existiendo, hoy en día ya no es propiedad de un conde, como en aquella época, sino que hoy es pues una serie de parcelas, pero es un camino que se puede visitar y el caserío se puede visitar también. De hecho, yo recomiendo a los que nos escuchen que vayan a Moraleja, Sierra de Gata, porque es una zona estupenda. Si sirve la excusa de ir a visitar el caserío, pues bien sea, bienvenido seas, y luego pues se paran allí a disfrutar de todo lo que tiene Sierra de Gata, que es mucho. Así que bueno, sí que se puede visitar, y de hecho me consta que hay mucha gente que lo está visitando en estas semanas, y entiendo, pues ahora llegan las Navidades, que mucha gente de fuera se acercará también a conocer el lugar. Pues muy bien, pues hay que ir a Moraleja, porque además allí en el enclave donde está en Sierra de Gata le mandamos un saludo a toda la buena gente de Moraleja, ¿no, Manuel? Desde aquí, desde Badajoz. Y sobre todo hay que comprarse el libro, El crimen de Malladas, por vuestra boca muerta, que tiene una pinta muy buena para conocer. Despedimos a Luis. Gracias, Luis, y enhorabuena por el trabajo, y a seguir investigando, a ver con qué nos sorprende la próxima vez. No sé si te vas a seguir enfrascado en los ensayos de investigación o volverás a la novela. Bueno, ya estaremos atentos a tus próximos trabajos. Gracias, Luis. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Estamos fuera de tiempo, medio minuto de conclusión. Nada, que está claro que la historia es caprichosa, y cuando una persona investiga, ¿no? Creemos que lo sabemos todo. 3 años y medio, ha dicho Luis. 3 años y medio, y este caso es que nos ha pasado a muchos que no conocíamos, pero ¿cuántos casos habrá así, Manuel? A mí me sorprende mucho lo que ha dicho, siendo él de Moraleja, ¿no? Siendo el de Moraleja, ¿cuántos casos hay? ¿Y cuántos casos hay en los que se obliga a que no se hable de esto? Claro. Pero digo una cosa, Luis Rosso, sin ser periodista, pero sí que una persona que es del pueblo y que ha realizado una investigación porque es escritor, esto es como, vamos a ver, había que dar a conocer el caso, y esto es un trabajo que yo creo que en alguna facultad donde se está estudiando criminología se tendrá que estudiar lo plasmado en este libro, porque esto es un caso más que de película. Tengan ustedes de series por ahí, de plataformas, El crimen de Malladas, por vuestra boca muerta. Aquí tienen ustedes una buena serie para disfrutar durante esta fecha de Luis Rosso. La caverna de Onda Cero, como cada semana les trae algo totalmente diferente. Samuel Hernández, te esperamos la semana que viene. Bueno, pues hasta la semana que viene. Gracias, Manuel. Hasta luego. Onda Cero Badajoz.